Vamos entonces a la palabra del Señor, porque hay mucho material que cubrir y quisiera asegurarme de por lo menos cubrir 2/3 partes de ello. Me adelanto a decir que si usted nos visita hoy, este sermón es un poco fuera de lo común, en el sentido de que el tema que nos concierne es un tema un poquito delicado, pero que es parte de toda una serie de sermones que estamos predicando con respecto a temas que son controversiales en la sociedad en este tiempo en que vivimos en Estados Unidos, en América del Norte. Y temas que están afectando la iglesia también. Y temas en los cuales la ignorancia acerca de ellos pone a la iglesia en una posición de fragilidad, y a nuestra juventud sobre todo, pero a todos los que están allá afuera en el mundo, en el mundo del mercado, de trabajo y todas estas cosas, ignorancia acerca de estos temas y qué posición tomar acerca de ellos, constituyen una posición de fragilidad, y la iglesia tiene que proveerle al pueblo de Dios enseñanza, instrucción sobre cómo manejar estos temas desde la perspectiva de la palabra del Señor. Y yo he escogido una serie de temas que, como digo, son muy delicados. Hablé acerca de nuestra posición con respecto a Israel como nación y cuál debe ser la postura de la iglesia, que es una postura de respaldo, de apoyo, de compromiso, aún sabiendo que Israel no es una nación perfecta y que tiene sus graves errores, y por eso sufren muchas de las cosas que sufren, porque Dios no puede protegerlos como Él quisiera. Pero la iglesia está llamada a orar por Israel, a amar a Israel y a respaldar a Israel en muchos, muchos sentidos. El domingo pasado hablé acerca del concepto de justicia social y cómo la justicia social, según la presentan hoy en día desde la perspectiva secular, muchas veces en vez de crear más justicia, está creando más injusticia, más controversia, más división en esta nación, de nuevo porque no se le está abordando este tema desde una perspectiva bíblica, cristocéntrica. Y por si acaso me curo en salud diciéndoles, hermanos, que si hay alguien que cree que es necesario hablar de justicia, es este que les habla a ustedes. Nuestra iglesia ejemplifica la justicia social, porque muchas veces los latinos, por ejemplo, son objeto de discriminación, de de acusaciones falsas acerca de quiénes nosotros somos, los que contribuimos a esta nación. Los inmigrantes indocumentados muchas veces son pintados con una brocha demasiado gruesa y se nos calumnia en muchas maneras también, y eso es una injusticia. Pero la injusticia hoy en día también alcanza a la clase trabajadora blanca norteamericana también, que es lo que ha provocado tanta ira de parte de todo un segmento de esta nación que han dicho, hey, nosotros también somos objeto de injusticia. Y podría hablar mucho acerca de eso. Y hay un sentido de violación de los derechos de parte de mucha de la clase blanca trabajadora, que es lo que ha llevado a este rebote que ha llevado, quiera usted o no quiera, a la elección de Donald Trump. Es el sentido de ofensa y de injusticia de todo un segmento de esta nación que se siente también oprimido. La injusticia está por todas partes hoy en día, y como yo digo, la verdad es que han pasado varias administraciones, demócratas, republicanas, liberales y conservadoras, y la situación de este pueblo norteamericano sigue igual o peor. Los afroamericanos cada día descienden más y más en el deterioro en muchas áreas. El encarcelamiento de los hombres es increíble en la comunidad afroamericana, hogares de una sola madre, increíble, aborto. Entre los hispanos, la deserción escolar terrible, la pobreza que cunde en el mundo latino y muchas otras cosas. Es decir, han pasado ya décadas de supuesta lucha por la justicia de ambos lados y la situación sigue igual o peor. Las grandes corporaciones se hacen más ricas y ricas, nos manipulan con su lenguaje supuestamente liberal y generoso, pero simplemente continúan haciendo lo mismo que las demás corporaciones capitalistas hacen: hacerse más grande, engordarse más y pagarle menos al pueblo. Yo, como ustedes saben, estoy tan lejos de ser
comunista o marxista en mi análisis como cualquiera podría estar, pero esa es la verdad. Yo veo cómo hoy en día estos grandes grupos como Google, como Microsoft, supuestamente se involucran en mucha filantropía, pero en realidad están agarrando todo lo que pueden de todas partes. Y hoy en día, por ejemplo, con toda la prosperidad económica que tiene Estados Unidos, uno de los grandes escándalos es que las ganancias al trabajador son menos y menos. Los salarios del trabajador no han subido, a pesar de que las grandes corporaciones están ganando trillones de dólares. Pero lo que se está haciendo es que todo se está automatizando. Robots, computadoras, botan a la gente y los que quedan les piden más y más trabajo, porque si no les gusta trabajar, váyanse, porque hay 100 personas más que en una hora los podemos tener aquí solicitando. Entonces, ese hablar de justicia, injusticia, a mí me suena totalmente hueco y yo no me dejo engañar por ello, ni nosotros tampoco. El hombre carnal, el hombre secular, está corrompido en la base. Y usted no esperemos, hermanos, de ningún partido justicia social, ni de los republicanos, ni de los demócratas. Todos están simplemente engordándose a expensas del pueblo. Lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestros hijos desarrollen buenos hábitos de estudio, que pospongan las relaciones sexuales hasta el matrimonio, que adquieran una visión a largo plazo, que sean respetuosos con sus superiores, que respeten a sus maestros, que respeten la ley, que sean ambiciosos en el sentido positivo de la palabra, que aprendan disciplina. Tenemos que orar por ellos, tenemos que infundir la palabra del Señor. A ese tipo de ser humano nadie lo oprime y nadie lo aguanta. Esa persona es prosperada por Dios, quieran o no lo quieran las autoridades o los que controlan la finanza de este mundo. Yo no voy a ir a ningún político para que me dé a mí lo que yo necesito. Yo voy al gran gobernador del universo, que es Dios, y Él me depara lo que yo necesito. Enseñémosle a nuestros hijos a ser ciudadanos positivos, a ser gente de empuje y de disciplina y de trabajo y de estudio. Y usted verá que esos muchachos, muchachas van a prosperar y serán grandes en la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia, dejar de buscar a fulanito, a tal partido, otro partido, es al Señor. Y vamos a infundir valores en nuestros hijos, eso sí, y nosotros vamos a ser ciudadanos ejemplares y dejemos de estar lamiéndonos las heridas del pasado. Hermanos, Dios no nos ha hecho víctimas, Dios nos ha hecho victoriosos, amén. No esté por allí quejándose y todo el mundo ha cometido atrocidades, todas las naciones, todos los grupos han cometido su atrocidad, todo el mundo tiene esqueletos en el closet, hermano. Viva una vida positiva, ríase, perdone. Crea en el futuro, proyecte positividad y usted verá cómo la gente acude a usted, que quiere estar cerca de usted. Eso atrae la bendición y atrae la prosperidad. Primer sermón, eso es gratis, no le voy a cobrar nada por él. Hay muchas cosas que se le quedan a uno en el tintero cuando uno predica sobre estos temas, porque son de mucho alcance, mucha profundidad y hay que poner 1000 matices en ellos. Yo nunca voy a poder agotar en 45 minutos, 50 minutos, un tema tan vasto. Yo amo la justicia, creo en la justicia, creo que tenemos que usar nuestros recursos de votación y todo eso. Nadie se turbe pensando que el pastor Miranda está diciendo que no debemos pelear por la justicia. Claro que sí, pero hacerlo en una manera bíblica, cristocéntrica, con el Espíritu del Señor. Esa es la diferencia. Bien, termino allí porque si no continúo hasta el final del servicio. Entonces, quiero hablar esta tarde acerca de algún tema, como dije, de la sexualidad desde una perspectiva bíblica y específicamente quiero hablar acerca del tema de la homosexualidad y de cómo hoy en día lo que se llama el gender fluidity, fluidez de los géneros, voy a ponerlo así, difícil ese tema, la fluidez sexual, que es lo que en realidad hoy en día está en curso en esta nación. ¿Cómo ve Congregación León de Judá el tema de la sexualidad? ¿Y cómo entendemos nosotros como iglesia lo que la Biblia declara acerca de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres? Cada vez que yo hablo acerca del tema de la homosexualidad en una de sus vertientes, me gusta, lo primero que hago es hacer una pausa y que quede eso claro a través de todas mis palabras, que ante los ojos de Dios todos somos pecadores.
Bregue usted con homosexualidad o adulterio o promiscuidad o pornografía, todos son pecados delante de Dios. Y hay gente que es mal hablada, otros son orgullosos, altaneros, críticos, resentidos, etcétera, etcétera. Aquí todos ahora mismo somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Solamente por la sangre de Jesús podemos nosotros entrar por esa puerta y un rayo no nos parte, sinceramente. Porque Cristo es misericordioso con nosotros. Nosotros no predicamos acerca de estos temas desde una postura de superioridad o de inviolabilidad o de haber trascendido las tentaciones y la lucha de todo ser humano. Somos gente que está en un camino, una jornada, una proyección hacia la santidad a la cual Dios nos llama. Y no hemos llegado. Todos somos peregrinos, camino hacia la santidad que Dios quiere de nosotros. Amén. Así que cuando nosotros hablamos de estos temas, hablamos con suma humildad, con gran temor y temblor delante de Dios, porque servimos a un Dios santo y no hemos llegado donde tenemos que estar. Y consideramos a todos los que luchan con tentaciones y que están en el deseo de sobreponerse a sus pecados, compañeros de batalla, de trinchera. Lo otro también que quiero decir antes de continuar con este tema es que en nuestra iglesia no hay lugar para el desprecio de una persona que está luchando con problemas de atracción sexual del mismo sexo. En esta iglesia no hay lugar para el maltrato, ni para mirar de una forma menos que generosa. Cualquier persona que entre por esas puertas, sea transgénero, sea lo que sea, esta iglesia siempre le dará la bienvenida a cualquier persona que entre con cualquier problema. Hermanos, por favor, no le haga daño a la reputación de esta iglesia, que tiene una reputación de ser una iglesia generosa, tratando mal o hablándole a una persona que tiene problemas de luchas en esa área, en una forma menos que compasiva, generosa y honrosa. Tenemos que amar al pecador, al que lucha en cualquier manera. Esta iglesia le da la bienvenida a cualquier persona que esté en lucha espiritual por cualquier tema, cualquier cosa que sea. Yo creo que nuestra iglesia es conocida y por eso a veces nos atacan. Hay cristianos rajatabla por allí que ven a través de un lente muy estrechito y que critican a León de que estamos aquí toditos calentándonos 4 o 5 gatos, en vez de tener una iglesia donde vengan todos a buscar de Dios y a recibir la palabra del Señor. Yo prefiero luchar con ese problema en cualquier momento. Hermanos, la iglesia no está hecha solamente para los que llegaron, está hecha para los que están en camino. Ay, 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 apúntenme eso rápido, que no se me olvide. Eso me quedó bien. Y tenemos que poner eso. Por favor, Lloyd, ayúdame, escribe eso ahí, que no se olvide. Es cierto, hermanos. La iglesia de Cristo está abierta a todos. Ahora, habiendo dicho eso, digo lo siguiente también, que yo espero que esa gente que está en lucha entienda que la palabra del Señor es clara en lo que dice y que venga con un deseo de arrepentimiento. Te va a partir por mitad. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tú entras al ámbito de la iglesia de Jesucristo, histórica, milenial, y entonces tú tienes que ajustarte a la enseñanza. Cuando tú vienes a una iglesia como esta, por ejemplo, tú tienes que venir con gran respeto, entendiendo que tú estás entrando a la intimidad de una familia. Cuando el pastor se para a predicar, tú estás escuchando a un padre espiritual hablando con sus hijos espirituales en la mesa de su hogar. Y cuando a mí me invitan a una casa, yo entro y no comienzo a quejarme, ay, ese cuadro no me gusta, ay, esos muebles, qué feo, qué color más feo. Y mira, le pusieron una cosa plástica al mueble en vez de dejarlo con la tela afuera, etcétera, etcétera. No, usted entra con respeto. Usted entra diciendo, yo soy un invitado a esta familia y voy a escuchar con respeto lo que está diciendo. Pero mucha gente viene a la iglesia y espera que la iglesia se calle y deje de hablar la intimidad de la familia para ellos sentirse cómodos. Y desgraciadamente en naciones como esta, muchos pastores han dejado de predicar el consejo de la palabra de Dios para no ofender.
Y no es así. Usted viene, recibe, escucha y uno espera que si hay buena palabra y buena enseñanza, usted se somete a la enseñanza de la palabra de Dios. Y yo creo que hoy en día la iglesia está siendo cambiada poco a poco por ese temor a ofender, por ese temor a sonar como que es farisaica o estrecha de mente. Y entonces lo que estamos haciendo muchas veces es impidiendo que el pueblo de Dios reciba la doctrina que necesita para estar preparados cuando salen allá afuera al mundo, para confrontar los argumentos y la presión que van a experimentar para tratar de cambiar de posición y ajustarse a lo que el mundo piensa. Yo decía esta mañana al grupo en inglés que la iglesia ha perdido en su deseo de sonar muy que acepta y tolerante, ha sacrificado el lenguaje de la Escritura que habla del mundo y del reino. El mundo nunca va a poder entender el razonamiento de la palabra de Dios. El mundo nunca va a aceptar los valores de la palabra de Dios. Nosotros, dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y siempre va a haber un conflicto entre lo que la palabra del Señor predica y lo que el mundo quiere. Y si la iglesia baja la guardia y pierde, me vino ahora mismo como un bolido a la mente, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Y la verdad es que hoy en día el mundo le está pidiendo a la iglesia que pierda su sabor de sal que preserva y que sana. Y que deje de predicar un evangelio puro y claro, que simplemente es la palabra de Dios, ese Dios que es juez pero que también es padre. Y no tenemos que huir de Él, porque Él es un Dios generoso que nos dice, mira, esto es lo que yo exijo de ti. Si tú te humillas a lo que yo pido de ti, estás cubierto. Si caes y te arrepientes, estás cubierto también. Yo nunca desecho a los que a mí se acercan, dice el Señor. Ahora Dios desecha al altanero de corazón, al empedernido, al rebelde, al resistente. A ese sí Dios condena. Y la iglesia de Cristo le dice, bienvenidos pecadores. El primero que lo dice es un pecador, yo. Y dice, ahora vengamos todos a someternos a la palabra del Señor y unámonos en un propósito de cada día ir alineándonos más y más a la palabra del Señor, que es una palabra clara. Y bienvenidos a todos los que están en esa lucha. De paso, quizás yo he oído hay cristianos que dicen, no me gusta esa idea de que somos pecadores. Bueno, es un lenguaje bíblico también. Somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Esa es la diferencia. Pero sí, usted va a pecar. Si usted cree que desde hoy en adelante usted no va a pecar más hasta que usted se muera, yo tengo un buen psiquiatra que puedo recomendarle. Porque la verdad es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y mientras usted esté vivo y esta carne y esta biología esté afectando su sistema neurológico, usted va a necesitar gracia y misericordia de Dios. No tenemos que estar buscándole 5 patas al gato acerca de eso. Bien, quiero que me muestre un momentito la portada de National Geographic ahí del año 2017, el año pasado, por favor. Esta es la foto de un niñito de 7 años. Un hombre, un varoncito, que ha decidido convertirse en un transgénero, en niña. Y abajo de la portada, no lo pueden ver, pero dice, qué bueno que no tengo que conformarme a mi cuerpo, sino que puedo ser quien yo soy verdaderamente. Ese niñito probablemente goza del respaldo de sus padres y hasta del estímulo de sus padres para ser un transgénero, para supuestamente adecuarse a lo que él siente por dentro. Hay otra portada también del National Geographic de ese mismo año, porque fueron 2 portadas. Si me pueden poner la segunda, por favor. Y yo quiero que usted mire esas imágenes y me diga si usted siente el reino de Dios representado en estas imágenes. Este es un grupo de jóvenes que tienen diferentes etiquetas acerca de sus preferencias sexuales. Porque hoy en día no es solamente homosexual o lesbiano, sino hoy en día lo que se enseña es que la sexualidad es
amorfa, es decir, no tiene forma, no tiene límites, no hay hombre, no hay mujer, sino que es lo que tú quieras ser, cualquier cosa. Este joven de aquí se identifica como no binario intersex. Yo ni siquiera sé lo que eso quiere decir. Pero quiere decir que no es ni hombre. El otro allá arriba es un hombre transgénero. Este o esta, no estoy seguro, francamente, se identifica como andrógeno. Es decir, que es completamente desprovisto de toda sexualidad, hombre o mujer, o es las dos cosas a la misma vez. Y este ahí, por razones de inclusividad, que es un varón normal, se lo ponen como male, simplemente varón en general, no tiene una sexualidad compleja o complicada. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿ve usted el rostro de Cristo o del cristianismo en esas imágenes? ¿Escucha usted la música del cielo en estas imágenes? ¿Hace resonancia esa mentalidad con la mentalidad que la Biblia proyecta desde Génesis hasta Apocalipsis con respecto al hombre y la mujer, la santidad de Dios? Si usted es honesto con usted mismo, la respuesta es, yo diría, absolutamente no. Y entonces yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Podemos nosotros permanecer en silencio mientras permitimos que este movimiento destructivo para la salud de la humanidad y de nuestros hijos continúe progresando y afianzándose en nuestras leyes y en los sistemas educativos de esta tierra? ¿Se siente usted cómodo sabiendo que cuando su hijito o su hijita vaya a la escuela mañana o cuando comiencen las clases, hay una gran probabilidad de que en algún momento se le va a decir que si él siente la menor confusión en su mente, como tantos niños son propensos a sentir en el estado formativo de sus vidas, si siente cualquier duda con respecto a algún tipo de atracción, que inmediatamente se le va a etiquetear como bisexual o homosexual y se le va a afirmar para que encuentre verdaderamente total reconciliación con ese impulso que podría ser algo muy pasajero, que después se olvida y adquiere su verdadera identidad, porque eso es parte del ser humano. Cuando está en formación hay dudas, hay cosas que pasan. Pero eso es lo que hoy en día hay. No solamente eso, sino que en Estados Unidos ya en varios estados de esta nación, un psicólogo o un psiquiatra que le diga a un menor, y ya están los esfuerzos para que sea también para un adulto, que trate de darle terapia para que cambie en sus preferencias sexuales, se le meta a la cárcel o se le quite la licencia o se le meta una gran multa. Porque este movimiento lo que quiere es amordazar cualquier argumento que sea en su contra, aún mientras ellos dicen que quieren libertad. Pero es una libertad para lo que ellos creen, no una libertad que contradiga lo que ellos creen. La libertad, la diversidad es para todo el mundo, no solamente para un grupito. Y eso es lo que yo digo acerca de esta lucha por la justicia social, que son grupos minúsculos, cada uno peleando por sus intereses, muchas veces a expensas de la gran mayoría de la población. Y entonces los grandes movimientos religiosos que constituyen millones de norteamericanos se ven obligados a bajar la cabeza ante este tipo de argumento y no tenemos opción nosotros, porque un grupito que constituye un 1, 2% de la población está manipulando los mecanismos del poder político, de los medios de comunicación, para obligarnos a nosotros, la inmensa mayoría de la nación, en lo que nosotros queremos, a ajustarnos a sus enseñanzas. No solamente eso, mientras ellos se sirven con la cuchara grande a través de Hollywood, a través de los medios de comunicación, de la prensa, a través del internet, indoctrinando a nuestros hijos, indoctrinando a la cultura, vocalmente, insistentemente, activamente, ellos esperan que nosotros nos quedemos callados para no ofenderlos a ellos. Yo no hago un buen mártir, yo siempre lo he dicho, hermanos. Nosotros vamos a hablar la verdad y a predicar el consejo de Dios, porque a eso nos llama la palabra del Señor, con temor y temblor, sintiéndonos heridos nosotros mismos mientras predicamos ese llamado a la santidad, pero haciéndolo en obediencia a la palabra
de Dios. Yo no veo el rostro del cristianismo en esa imagen de esos jóvenes desgraciadamente confundidos, que estoy seguro que creen que ellos están muy bien, pero son víctimas más bien de una cultura que les dice, está bien, te vamos a poner en la página de una de las revistas más importantes del mundo y tú puedes allí exhibir tu creatividad sexual y continúa, que todo está bien. Después vendrá el suicidio, después vendrá las enfermedades venéreas, después vendrá la depresión, después vendrá la muerte prematura, después vendrá la atadura sexual que te carcome y quieres más y más y más. Porque esta cosa, mientras tú más la rascas, más te pica, es la verdad. Así es toda cosa que es practicada fuera de la voluntad del Señor. Y nosotros no queremos que tú tengas que luchar con eso en tu vida. Nosotros queremos que nuestros jóvenes tengan la palabra de Dios. Y hermanos, yo les digo algo también, jóvenes que me escuchan, gente bien educada y no educada, métanse en la palabra, vivan la palabra, dejen que la palabra se meta dentro de ustedes, aprendan la melodía de la palabra, de manera que cuando ustedes escuchen cualquier otra melodía, inmediatamente ustedes sepan, eso no es Dios, esa no es la palabra. Y la única manera es eso. No dependan de un sermón de parte del pastor el domingo. No dependan de un buen predicador en el internet o un podcast o lo que sea. Métase con la palabra y aprenda la palabra y que esa palabra le hable a usted. A mí lamento tener que tomar tanto tiempo en esta cosa, pero me viene a la mente una ilustración de alguien que estaba trabajando para un banco y él quería saber cómo detectar un billete falso. Y lo que la persona que lo estaba entrenando le dijo, mira, te vamos a poner a manejar billetes verdaderos, legítimos. Y tú todos los días cuenta los billetes que son genuinos. Y cuando tus dedos se acostumbren a lo que es un billete genuino, cuando te pongan uno en falso, tú inmediatamente vas a saberlo. Porque es totalmente diferente cuando tú estás adiestrado. Y eso es lo que yo les digo. Escuchen la palabra de Dios, léanla, métanse en ella, dejen que ella se meta dentro de ustedes, que configure su mente, que ustedes estén acostumbrados al sonido de la palabra de Dios, que cuando usted escuche cualquier melodía diferente, usted enseguida va a rechazarla. Ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a ustedes. No peleen conmigo, no argumenten conmigo, métanse en la palabra del Señor desde una postura de aceptación de esa palabra como la palabra normativa para su vida. Acéptela como la revelación de Dios una vez dada por todos los siglos, métase en ella y deje que ella lo formatee, lo cambie por dentro, lo configure. Y usted no tendrá que pelear conmigo, ni yo tendré que pasarme la vida tratando de desarrollar estos argumentos. Usted mismo caminará por usted solo. Ese es el valiente nuevo mundo de la sexualidad. Hoy en día, en realidad, se podría decir, hermanos, que no hay una sexualidad, hay sexualidades. Hay sexualidades y hay homosexualidades. Ahora lo que tenemos más bien es lo que se llama el movimiento de fluidez de género, gender fluidity. Comenzó como un asunto de homosexual lesbiano, pero a esas letras, L, lesbiano, G, gay, le han ido añadiendo más letras con el paso de los años. Después vino bi, que quiere decir bisexual. Cuando ya la sociedad se acostumbró a la presencia y actividad de la persona lesbiana y la gay, dijeron, no, pero espérate, también es posible, hay bisexuales, que hay que legitimarlo también. Entonces añadieron LGB, le añadieron una B, bisexual. Ya después que pasó el susto, dijeron, entonces vamos a añadir una T, porque hay transgender también. Hay personas que se cambian de sexo y entonces tenemos también, esa gente tiene también derecho a vivir, claro que sí que lo tienen, de hecho, biológicamente hablando, pero también tienen que tener derecho a todos los beneficios. Si se quieren mudar a una casa de 2 familias, donde hay una familia cristiana dueño de esa casa, y la familia dice, mira, yo prefiero en la intimidad de mi hogar no tener una persona transgénero, lo mandamos a alguna agencia del gobierno para que le metan una multa y para que lo obliguen a tenernos, porque eso es discriminación. Si en la escuela quieren enseñar a los niños de 5 años que está bien ser transgender, tienen que permitirlo, porque esos son nuestros derechos, y si no, nos están discriminando.
Entonces pasaron de L y G a LGB y después a LGBT. Y después dijeron, pero espérate, hay gente también que tiene una sexualidad rara, se llama queer. Eso no quiere decir la palabra queer, raro. Es una sexualidad como creativa, diferente, curiosa. Así que también vamos a añadir queer. Eso es una persona que no es ni homosexual, ni lesbiano, ni transgender, es otra cosa. Hay otra parte del catálogo. Así que ahora es LGBTQ. Pero ¿sabe qué? Que puede que no sea suficiente. Así que hay que añadirle una señal de más. Ahora es LGBTQ+. Y yo no sé qué otro engendro del infierno va a surgir para añadirle otras letras a esta sexualidad desaforada. Porque el hombre carnal, el hombre secular, tiene una mente que produce unas creaciones terribles, increíbles. Y si usted lo deja, el enemigo depara una creatividad increíble al hombre rebelde, suelto a sus propios diseños. Y cosas horribles pasan, salen de eso. Lo que tenemos ahora es ese movimiento de fluidez sexual que enseña que la cantidad de orientaciones sexuales que son posibles es mucho mayor de lo que se decía modestamente hace 10 años o 5 años. Es potencialmente ilimitado. Las combinaciones y permutaciones de la sexualidad humana según ese mundo son totalmente, y por eso es que estos tienen aquí solamente unos cuantos de esas etiquetas. Hoy en día también en las universidades se está obligando a los profesores y aún a los alumnos a desarrollar todo un nuevo vocabulario para referirse a este tipo de personas. Y si usted no usa y aprende el vocabulario, pueden meterlo en disciplina en la escuela y hasta botarlo de la escuela. Porque usted tiene que referirse a esa gente en la forma adecuada. He, she, sis, qué sé yo qué, que esto y que lo otro. Hay todo un vocabulario que se está desarrollando en las instituciones intelectuales, académicas de esta nación para darle cabida a estos inventos. Y nosotros, hermanos, no podemos tocar el violín mientras Roma quema. ¿Sabe? Y eso es lo que no podemos hacer. Tenemos que, en una forma apropiada, honesta, temerosa de Dios, humilde y generosa, hablar de estas cosas para sanidad y prevención del pueblo de Dios. Lo que se busca hoy en día es la destrucción completa de la distinción entre hombre y mujer. Coger una granada y tirársela al sistema que Dios ha establecido en su palabra y destruir toda distinción que se pueda idear acerca de esta división que Dios ha creado desde Génesis. Lo que se busca es divorciar a los seres humanos de sus cuerpos biológicos, establecer una separación entre lo que tu cuerpo es biológicamente y lo que tu mente te dice por dentro. Ubicar la sexualidad humana exclusivamente en la mente, independientemente de la configuración física del ser humano. Hoy en día los psicólogos dirían que este niño que está ahí vestido es una mujer atrapada dentro del cuerpo de un hombre. Y que lo que hay que hacer es liberar la mente y la sexualidad interna de ese niño para que su cuerpo y su forma de vestir y su forma de vivir la vida se adecue a la verdadera sexualidad que él tiene adentro, que es de una mujer, supuestamente. Es decir, es la separación de lo biológico de lo mental, y esa es una de las grandes arrogancias de la mente y del intelecto humano. La idea de que somos seres totalmente libres, independientes, creativos. Como Ícaro queremos volar por las alturas, aunque lo que tenemos son alas de cera que se van a derretir cuando nos acerquemos al sol. Si usted no entiende a qué me refiero, estudie la mitología griega. Pero el hubris, el orgullo del hombre ante los dioses es lo que provoca la tragedia en la literatura griega. Y hubris, orgullo, arrogancia, pretensiones de la criatura ante el Creador es lo que lleva a la destrucción siempre en la tragedia griega. Los griegos vieron cosas que nosotros ni siquiera sospechamos hace 3000 años atrás.
Y hoy en día lo que el hombre quiere es dejarse guiar por las creaciones de su mente y divorciarse de ellos. Repudian la parte física. Eso es una trampa que tiene miles de años, desde el gnosticismo y otras maniqueísmo y todas estas filosofías de hace siglos atrás, volviendo a levantar la cabeza, todo producto de la arrogancia del intelecto humano, diciendo lo que importa es mi mente, no mi biología, no mi cuerpo. Yo soy demasiado poderoso y potente para estar sujeto a mi biología. Soy libre de eso. Y eso es una mentira del diablo, que quiere disociar la criatura del creador. No quiere vínculos, no quiere cadenas, no quiere nada que lo limite. Es libre para inventarse sus propios dioses y sus propias creaciones intelectuales. Eso no es de Dios. Por lo contrario, ¿cuál es la visión de mundo bíblica con respecto a la sexualidad? ¿Qué dice la Escritura acerca de ello? Y eso es lo que nosotros, como gente que está sujeta al texto bíblico. Si usted es cristiano, se supone que usted se sujeta a esa enseñanza que depara la Biblia de Dios. Y cuando la gente pelee con nosotros, no pelee con nosotros, pelee con lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia dice que Dios hizo al hombre, mujer y hombre, varón y mujer. Y hizo al hombre y a la mujer como seres complementarios en todos los sentidos de la palabra. Si usted lee Génesis 2, Dios no creó a 6 o 7 diferentes variantes. Él hubiera podido hacer eso si hubiera querido. Uno binario, uno bisexual, otro mujer, un hombre, uno queer o lo que fuera, o intersexual, yo no sé qué es eso de nuevo. Pero lo que es, él pudo haber creado diferentes prototipos y haberlos puesto como creó tantos diferentes animales y diferentes cosas. Pero no, la Biblia dice que Dios creó a un hombre y, queriendo significar la intimidad tan profunda en que vivirían el hombre y la mujer, de la misma biología del hombre extrajo una porción, un depósito. ¿Usted sabe que usted puede construir un ser humano de una sola célula? Todo el código genético de un ser humano está en una sola célula. Y usted puede potencialmente construir a todo el ser humano de una sola célula. Dios fue un poquito modesto y le sacó una costilla. Y de esa costilla creó otro ser humano y le dio la forma de una mujer. Y ese hombre y esa mujer se supone que estarían íntimamente conectados a través de toda la historia de la humanidad. Físicamente, hombres y mujeres son totalmente complementarios. El hombre es angular y la mujer es redonda. El hombre es, vamos a lo que vinimos, y la mujer es, no, espérate, tómate un cafecito, piénsalo bien, chico, disfruta de la vida. El hombre es, voy a coger una correa, le voy a ese muchacho, y la mujer dice, no, dale tiempo, es simplemente que es un poco inquieto. El hombre solamente puede pensar en una o dos cosas, la mujer piensa en 17 a la vez y está de lo más tranquila y feliz. El hombre va a la tienda y se pasa todo el día mirando y regresa a la casa de lo más contenta porque no compró nada. El hombre va a la tienda, se sienta en un banco afuera de la tienda contando los minutos para irse para la casa y ver el juego de fútbol. La mujer y el hombre son psicológicamente, cerebralmente, el cerebro de la mujer no creo que tenga mucha diferencia físicamente, pero la psicología del hombre y de la mujer son complementarios. Lo que al hombre le falta, a la mujer le sobra, y lo que al hombre le sobra, a la mujer le falta, y juntos hacen una perfecta combinación para enseñorear sobre la tierra. Hermano, ¿usted se puede imaginar un mundo lleno de hombres? Dios libre. Necesitamos a las mujeres. Y si fueran mujeres solamente no se haría nada en el mundo, déjeme decirle. Necesitamos a los hombres también, perdonen, eso sonó un poquito raro. Pero Dios hizo al hombre y a la mujer físicamente, anatómicamente, hermano. No hay nada más complementario, y no quiero entrar en mucho detalle, de que la anatomía de un hombre y de una mujer para una relación sexual adecuada. Para todo, en ese sentido. Es evidente que por diseño de la creación, y para mí ese es el mayor argumento de todos.
No tenemos que estar peleando en contra de nada. Vamos a lo afirmativo. Cómo Dios ideó al hombre y a la mujer. No hay un solo texto en la Biblia. No hay una sola narración en la Biblia que sugiera lo contrario. Usted no va a encontrar un solo texto, una sola historia en la Escritura que sugiera que Dios tiene otro diseño para la humanidad que hombre y mujer. Sin embargo, cada texto bíblico que menciona las relaciones entre personas del mismo sexo, relaciones sexuales, siempre lo hace desde el contexto de una clara condena o una clara prohibición. A mí me gusta usar la palabra, pero lo que dice la Biblia es que para Dios las relaciones sexuales entre hombres o mujeres es una abominación. No me gusta usar esa palabra, pero a Dios le ofende tanto el abuso de su diseño que eso Él lo aborrece. En la Biblia no hay ningún otro modelo. Dios es claro en sus preferencias. Y toda la dirección que lleva la Escritura es en esa manera. Ese diseño de Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis, el Señor lo toma después en el libro de Mateo, creo que es 21. Y el Señor dice también, ¿no saben ustedes que cuando Dios creó al hombre, lo creó hombre y mujer, dice? Y declaró que el hombre dejaría a su familia y se uniría a su mujer y serían una sola carne. Y dijo, lo que Dios unió, nadie lo separe. Eso es lo que dice la Escritura. La Biblia no hace ninguna excepción. Entonces vemos que hay un argumento que es el argumento basado en el diseño de Dios a través de toda la Escritura. Hay pasajes, sin embargo, en el Nuevo Testamento que son igualmente claros al respecto. El Nuevo Testamento, con toda su generosidad, su amor, su tolerancia, su ternura mayor que lo que vemos en el Antiguo Testamento, que está lleno de textos bien tajantes y bien claros, tampoco cambia la enseñanza del Antiguo Testamento, sino que la fortalece y afirma usando otras imágenes. Si usted mira en Romanos capítulo 1, del 21 al 28, hay otro argumento que es el que yo llamo el argumento basado en la caída del hombre y la corrupción que entró a la humanidad cuando el hombre cayó en el huerto del Edén. Romanos 1 es como una exploración histórica de cómo el hombre ha llegado a donde está, a sus prácticas que son contrarias a lo que dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 1, 21 dice lo siguiente. Vamos antes que eso al 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, les es claro, pues Dios se lo manifestó. Hermanos, yo creo que a la larga la humanidad sabe lo que Dios ha dicho. Yo diría que aún las personas que practican la homosexualidad, excepto quizás algunos que han llegado a un punto de completa convicción ya y que están corruptos en una manera total, saben internamente que están violando la ley de Dios. Y si nosotros escuchamos la voz interna de nuestra propia sensibilidad espiritual, ahí hay una vocecita que te dice, eso no es legítimo, eso no es bueno, eso no es conducivo a una buena vida. Porque Dios lo ha hecho manifiesto. La Biblia dice que los atributos de Dios son evidentes. ¿Quién que ve este mundo que sostiene la vida por medio del aire, la atmósfera que respiramos, por medio de la comida que sale milagrosamente de un árbol o de una planta, por medio de la atmósfera que nos permite respirar, por medio del funcionamiento increíblemente adecuado de nuestro organismo, todo en este mundo conspira para mantener la vida? ¿Quién puede negar que hay un ser benévolo que ha creado este mundo para sostener la vida? Dios es bueno, Dios es proveedor, Dios es generoso, Dios es Padre. El mundo lo dice, si usted tiene ojos para ver. Y así mismo también el mundo habla de un Dios coherente, un Dios justo, un Dios puro, un Dios benévolo que no tolera la impureza y el pecado.
Y no contento con dejarle al hombre para que interpretara el texto de los cielos y de la tierra, dejó su palabra y mandó a su hijo para que supiéramos mejor todavía cuál es su carácter y cuál es su personalidad. Entonces es manifiesto, es claro, pero los hombres todavía dicen no es claro. Pero el apóstol Pablo lo dice contundentemente, les es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, es decir, la naturaleza, el cosmos, coherente, perfectamente conciliado consigo mismo, con diseño, con propósito. Ese Dios que es personal, que tiene inteligencia, que tiene coordinación y coherencia, es evidente por el diseño que vemos en el universo. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Eso es lo que hace el hombre. Cuando está fuera de Dios, comienza a decir, no, yo no tengo que obedecer mi biología. Yo no tengo que obedecer lo que miles de años de acumulación cultural han dicho. Todas las religiones grandes del mundo, judaísmo, budismo, hinduismo, maometismo, cristianismo ni se diga, no sé si mencioné ya el judaísmo. Todas las grandes religiones de la humanidad, a pesar de sus grandes diferencias y contradicciones, todas coinciden en que el hombre y la mujer han sido creados para una relación sexual complementaria. Y todas están de acuerdo, hermanos, de que la homosexualidad y la práctica sexual de hombre con hombre, mujer con mujer, no es el diseño de Dios. Aún la naturaleza misma. Hay una que otra excepción por allí que tratan de señalar en el reino animal, pero son excepciones muy controversiales y tan pocas, porque en el reino animal aún los pájaros se someten a la relación entre varón y hembra. Aún el sol y la luna, yo diría el sol es masculino, la luna es femenina, en mis momentos más románticos, cuando estoy con Meche estamos hablando allá, tomándonos un café. Aún el mundo obedece a esa binariedad, porque Dios es así, y Dios mismo, hermanos, tiene dentro de sí elementos que nosotros aquí en la tierra podemos identificar como típicos masculinos o femeninos. El Dios legislador, el Dios juez, el Dios claro, el Dios contundente, el Dios de diseño, el Dios que declara las cosas con claridad, muy masculino, pero también el Dios generoso, el Dios de perdón, el Dios paciente, el Dios que ve el contexto del ser humano, el Dios que ama y espera, que es típico de la comprensión de la mujer. ¿Están de acuerdo, mis hermanas? Le he hablado muy bien, así que aplaudan o algo, aunque sea. Dios, en su propia constitución personal, lo que hizo fue vertir su personalidad en un hombre y una mujer. Ningún ser por sí solo podía encarnar la complejidad de Dios. Así que digo, bueno, lo voy a dividir en dos, para que uno represente una parte de mi carácter y otra represente otra parte. Es lo maravilloso de este diseño. Pero el hombre no ha querido hacer eso. El hombre ha querido decir, no, nosotros vamos a crearnos nuestro propio Dios. Como en la Torre de Babel, vamos a crearnos un monumento a nuestra propia grandeza. Entonces no le dieron gracias a Dios, se envanecieron ese tipo de razonamiento, y entonces lo que pasó fue que su necio corazón fue entenebrecido. Vino la oscuridad y cubrió esa mente lúcida, luminosa del hombre sujeto a Dios. Vino la caída, y con la caída vino una mente entenebrecida. Profesando ser sabios, en realidad se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Sabe que hoy en día el hombre es su propio Dios? Eso es cierto. La criatura se ha convertido en creadora y cambiaron no solamente en imágenes de hombres glorificados, sino de aves, cuadrúpedos, reptiles, lo que es el paganismo a través de los siglos. Y entonces aquí viene la consecuencia. Dios ofendido dice que entonces, versículo 24, los entregó a la inmundicia. Dios dijo, ok, mira, eso es lo que tú quieres hacer, pues está bien. La historia, la parábola del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo se quiso independizar de su padre. Y
y le dijo: papá, dame la herencia que me pertenece. Y se fue a un país lejano. Y allá dice que desperdició toda su herencia en un instante. Y eso es lo que ha hecho el hombre, la criatura. Le dijo al padre: ¿sabes qué, papá? Nosotros no queremos que tú rijas sobre nosotros, reines sobre nosotros. Nosotros nos vamos a deparar lo que tú nos has dado, nuestro intelecto, esta tierra sobre la cual nos has puesto, los recursos de tu creación, nosotros los vamos a tomar y nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos. Y esa criatura pródiga se ha ido a un país alejado de Dios, que es la tierra que nosotros conocemos actualmente, la historia en los últimos miles de años. ¿Y qué pasó con ese joven? Terminó comiendo, ¿qué? Algarrobas, como un cerdo. Porque cuando un hijo se separa de la autoridad y la protección del padre, termina perdiendo su propia dignidad. Entonces dice, Dios los entregó a la inmundicia. Se creen que son la gran cosa, pero en realidad están como cerdos comiendo algarrobas. Esta humanidad alejada de Dios, rebelde, independiente, Dios la entregó a la inmundicia. Dice que en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando un ser humano se involucra en cualquier tipo de práctica ilegítima delante de Dios, y aquí yo voy a incluir todo tipo de práctica sexual ilegítima. A veces atacamos solamente a los homosexuales, pero hermanos, la impureza, dentro de esa categoría cabe el adulterio, la fornicación, la lujuria, la pornografía que se está comiendo a las iglesias. Hermanos, cabe los malos pensamientos que entretenemos y que cultivamos, cabe la prostitución. Todos esos son tipos de inmundicia sexual, pero también están otros tipos de inmundicias. El hablar mal de los demás, el chisme, como decíamos el miércoles, en el servicio del miércoles, el resentimiento, la ira ilegítima, el abuso verbal, el abuso de tu mujer o de tu esposo, el abuso de tus hijos. Todo eso es parte de la impureza, todo eso es parte del pecado. Pero aquí se está refiriendo específicamente a un tipo de deshonra a lo cual Dios entregó al hombre, a la humanidad caída, que es ese tipo de comportamiento sexual contrario al diseño de Dios, que lo que hace es deshonrar el cuerpo de la persona que se involucra. La Biblia dice que cuando un hombre consorta con una prostituta, por ejemplo, está deshonrando su cuerpo y está obligando al Espíritu Santo que mora dentro de él, si es cristiano, a tener sexo con una prostituta. Imagínense qué gráfica la imagen del apóstol Pablo. Y entonces yo digo, si eso se refiere a un tipo de corrupción heterosexual, ¿cuánto más a un tipo de práctica homosexual? ¿Cómo podemos decir que no? Dios de alguna manera tiene una dispensación especial hoy en día, en el siglo XXI, porque está de mejor humor y está dispuesto a ser un poquito más liberal que en el Antiguo Testamento. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy en día. Por esto, vuelvo a insistir, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. El apóstol Pablo dice que el hombre ha llegado hasta tal punto de corrupción. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha sido más contenida en su sexualidad y más casta y más sobria que el hombre. El hombre se corrompe más fácilmente sexualmente que la mujer. Eso es una de esas cosas de diseño de Dios. La mujer generalmente piensa en afecto, piensa en respeto. Una mujer puede amar a un hombre que sea feo, pero que es un hombre respetable y sólido y trabajador y noble y bueno. Y esa mujer lo adora como si fuera un artista de cine. Porque la mujer es diferente. Puede que le apesten los pies cuando llega al trabajo, pero esa mujer lo ama. No puede resistir esa imagen, hermano, perdónenme. Porque la mujer es generosa y la mujer generalmente es conservadora en su sexualidad. Pero Pablo dice, ¿sabe qué? La corrupción de la humanidad ha llegado hasta el punto que aún las mujeres se corrompieron y se involucraron en comportamientos lesbianos, como una señal de hasta qué punto puede llevar la corrupción.
y el alejamiento de Dios al comportamiento. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza, contra el diseño de Dios. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, yo creo que uno tiene que involucrarse en una gimnasia lingüística, conceptual, muy compleja, olímpica yo diría, para escaparse del evidente sentido de estas palabras. Hoy en día usted va a leer libros enteros dedicados a tratar de desmontar esto y hacerlo decir lo que no dice. Y ya la complejidad de sus operaciones para hacer eso indica que están jugando con espejos lingüísticos. Dejando el uso natural de la mujer, en otras palabras, el uso de la mujer con el hombre, es decir, la relación debe ser una de complementariedad. La mujer está hecha para tener relaciones con un hombre y un hombre con una mujer. Pero estos, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Esa es una imagen muy gráfica. Es un apetito, es un prurito, usando una palabra de domingo, tan fuerte que están como incandescentes, están prendidos en fuego y en ardor. Y esa es una de las cosas que desgraciadamente hoy en día vemos en mucho de la práctica. No todos, pero hoy en día una persona homosexual ha cambiado algo en parte por la cuestión del AIDS, pero en tiempos antes de AIDS y todavía, y dicen ahora que está volviendo otra vez cuando ya perdieron el temor al AIDS, porque hay mucha medicina y otras cosas que oponen a los efectos del AIDS, está volviendo otra vez. El número de partners, de compañeros en el mundo homosexual normalmente el promedio es de decenas y cientos de personas. Un estudio que se hizo en los años 70, por ejemplo, que era a favor más bien de la homosexualidad, no tenía ningún deseo de hacerle daño a los homosexuales o a la imagen. Dice que un 28% de los homosexuales en aquel tiempo tenían 1,000 parejas a través de una vida. Porque es algo verdaderamente, eso no satisface, todo lo contrario, eso lo que hace es que te levanta más el apetito. Otro porcentaje 500, otros 100 y otros 20 o 25. Pero es algo muy fuerte y nosotros no queremos que nuestros hijos, ni tú tampoco, y yo digo que esto le cabe a todo el mundo, hermanos. El que no tiene dinga, tiene mandinga, como dicen por ahí. Todos nosotros tenemos que someternos. Quiere el Señor, yo digo esto con temor y temblor, Dios nos está llamando a esta iglesia, hermanos. Me está llamando a mí a una consagración total, una santificación total. Y estamos sintiendo ese llamado de Dios. Y hermanos, yo les digo, como nunca en mi vida, yo siento el llamado de Dios hacia la pureza y a la santidad, como nunca antes en mi vida. Ya les dije una vez, ese bautismo allá en ese lugar, ahí quedó muerto un hombre. Y Dios está llamando a Congregación León de Judá a ser una iglesia limpia, sana y santa. Y yo suplico que si hay alguien en esta iglesia, en alguna posición de liderazgo, que no esté conformado a lo que dice la palabra del Señor, corra por su vida, quítese la ropa de líder y métase a buscar la santidad del Señor y entonces regrese. Y yo digo eso lo digo con gran temor en mi corazón, hermanos. Y le pido, oren por sus pastores, oren por sus líderes, oren por esta congregación, porque Dios está haciendo cosas. Y hasta que nosotros no, como iglesia, abracemos ese llamado de Dios, vamos a estar cojeando. Y yo quiero que esto sea más bien no para que usted se sienta mal o miserable, sino para que usted experimente un gran deseo y un gran sentido de invitación del Padre a que vengan y vamos a arreglar cuentas y yo quiero abrazarlos y yo quiero tener comunión íntima con ustedes porque quiero hacer cosas grandes en medio de ustedes. Vamos a pedirle al Señor que obre en nuestros corazones y en nuestras vidas para que eso sea posible, hermanos.
porque este es el tiempo en que Dios nos está llamando a hacer eso más que nunca. Entonces, dice aquí que se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La práctica, desgraciadamente, de la homosexualidad, cualquier impureza sexual, tiene su propio castigo en el deterioro que experimenta la persona que lo practica. Ya la carga del pecado está siendo desgranada en el interior de esa persona. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí ya termino. Dice, estando atestados de toda injusticia. Y yo creo que ustedes vean algo acá, y es que estas declaraciones de la homosexualidad como pecado siempre son seguidas por una lista de pecados más abarcadores. Porque no es solamente la homosexualidad que ofende a Dios, sino cualquier tipo de desvío de lo que Él ha declarado en su palabra. Entonces dice, cosas que no convienen, ¿como cuáles? Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, pero añade aquí avaricia. ¿Alguien aquí es avaro? Levante la mano, por favor, no sé. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Cuando él terminó esta lista estaba jadeando. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. En otras palabras, la Biblia no señala solamente una pequeña categoría. El llamado de Dios es a la santidad abarcadora. Y por eso es que todos nosotros, en una manera u otra, cabemos dentro de esa lista. Y no es una lista exhaustiva. Todos nosotros tenemos áreas de nuestra vida que tenemos que entregarle al Señor. Y Dios te invita a entrar. Todos, aún los que me están aplaudiendo cuando yo ataco a los homosexuales, ustedes también, no se crean. A ustedes les toca. No se ponga demasiado contento, porque todos nosotros caemos bajo el juicio de la palabra de Dios. Y tenemos que simplemente pedirle al Señor, santifícanos, límpianos, purifícanos, sánanos, más y más cada día. Queremos ser más como Cristo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. En otras palabras, el llamado de Dios es a una santidad abarcadora, una santidad de todo nuestro ser. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, de manera que cualquier cosa que haya en mí, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce que mis sentimientos o algo así. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Lo que yo quiero es invitarte a que le pidas al Espíritu Santo y como yo lo estoy haciendo, examínanos, Señor. Hay algo en mí, en mi vida, que no te complace. Yo quiero entregártelo esta tarde. El llamado de Dios es a una santidad radical. No tengo tiempo para desarrollar ese importante punto de la palabra. Por eso es que nosotros no estamos aquí para tirarle piedras a los homosexuales. No tenemos derecho. Estamos aquí para anunciar una palabra que nos corta a todos nosotros. Y el llamado de Dios es a que entreguemos todas las armas delante del Señor. Es un llamado a una pureza radical, a un corazón como el de Cristo, a la práctica de la misericordia, el amor, la mansedumbre, el perdón, la generosidad, el preferirnos unos a otros, el bendecir al que nos maldice, el esperar lo mejor de la persona que no parece que promete nada, a abrazar a la persona que está caída en vez de patearla mientras está en el piso, a hablar la verdad unos con los otros. Es un llamado a una pureza en nuestros hogares, nuestros matrimonios, preferirnos unos a otros, amarnos unos a los otros, en la amistad, en el trabajo.
ser un reflejo del carácter de Jesucristo en tu vida, lo cual incluye tu comportamiento sexual. Pero en todas las áreas de nuestra vida Dios nos está llamando a reflejar el carácter de Jesús. Vamos a morir, hermanos. Vamos a morir para vivir. Vamos a morir para vivir. Y cuando muramos, entonces nuestros matrimonios van a ser bendecidos y felices. Busque un matrimonio donde hay lucha y problemas y conflictos y usted verá dos personas que no están muriendo, o una por lo menos, como Dios los llama. Si usted toma en serio la palabra del Señor y muere como Cristo nos llama a morir, va a haber bendición en su casa. El diablo va a tener que huir por una rendija por debajo de la puerta, porque habremos abrazado el reino de Dios, y donde hay la luz el diablo no puede estar. Vamos a pedirle al Señor que nos purifique. Baja tu cabeza en este momento. Si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón ahora mismo, te invito a hacerlo. Si quieres pasar aquí al frente ahora mismo y aceptar a Jesús públicamente en señal de tu aceptación de Él, te invito a hacerlo. Si Dios te está hablando o te ha hablado en alguna manera y ha tocado tu corazón, dile: Señor, recibo tu palabra, recibo tu llamado, te pido perdón por mis ofensas. Vamos a arrepentirnos, hermanos. Vamos a arrepentirnos, vamos a invitar al Espíritu Santo a entrar en nuestra vida. Vamos a pedirle que haga milagro de transformación en nosotros esta tarde. Pueblo de Dios, no temas a morir en Cristo. No le temas. Es la cosa más liberadora que tú puedes jamás experimentar. No temas entregarle lo que tú más amas a Cristo, porque Él lo tomará y hará algo bueno de ello, mucho mejor de lo que tú puedes hacer. No temas morir a cualquier práctica, cualquier hábito, cualquier relación, cualquier persona que no sea conveniente para tu relación con Dios. Entrégasela al Señor, muere a ello y pídele al Señor que solamente deje lo que pase por su sedazo. Tú no quieres nada que Dios no haya bendecido previamente y aprobado en tu vida. Atrévete a morir y entonces entenderás lo que es la verdadera vida en Dios. Entrégate al Señor como yo me estoy entregando ahora mismo internamente frente a todos ustedes. Y vamos a decirle al Padre: Señor, recibe esta iglesia, bendice esta iglesia, toca nuestros corazones, haznos un pueblo aceptable delante de ti, mata todo lo que no sea tuyo, saca todo anatema de esta congregación, sácalo, Señor, toda cosa escondida, Padre. Libera a tu pueblo, Señor, y éntranos en una verdadera justicia delante de ti. Te pedimos perdón porque somos un pueblo radicalmente ofensivo, y haznos aceptos delante de ti, Padre. Hoy nos cubrimos con la sangre de tu Hijo y te pedimos que nos sanes y nos limpies. Sánanos y límpianos, cúbrenos y perdónanos, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícanos, Señor. Sana a tu pueblo, los que luchan. Si tú estás luchando con alguna pelea ahora mismo de las que hemos descrito, ahora mismo tú puedes simplemente confesar tu pecado delante de Dios. Confiésaselo al Espíritu Santo y está cubierto con la sangre. Arrepiéntete y dile: Padre, ayúdame. Renuncio y abrazo tu Espíritu Santo. No le temas a la justicia de Dios, porque si Dios te mira a través de los ojos de Cristo, tú estás cubierto. Lo que Dios quiere es transparencia. Lo que Dios quiere es honestidad y sinceridad, apertura interior. Si tu corazón está quebrantado delante de Dios, no tienes que temerle a venir a la presencia del Padre. Arrepintámonos,
confesemos nuestros pecados y tenemos un abogado para con Cristo Jesús. Y hagamos un sano, santo propósito de caminar rectamente delante de Dios y apoyémonos unos a otros, hermanos. No le hagas la vida más difícil a tu compañero de trinchera que está batallando. No vengas con falsa santidad, ni falsa piedad, ni acusaciones, ni palabras tontas para hablarles a ellos, haciéndoles más gravosa su carga. Anímalo, ámalo, toléralo, afírmalo, estimúlalo a seguir la carrera de la fe. Seamos un pueblo generoso, porque Dios lo ha sido con nosotros. Nos entregamos a ti, Padre. Gracias por tu generosidad y por tu amor, que no nos dejó en el pecado, sino que te has vertido en la cruz por nosotros. Que estas palabras, Señor, sean palabras de sanidad y de vida en nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Y nosotros decimos amén y amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor.